Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema de la asignatura de sistemas operativos. Comenzamos con los conceptos básicos de sistemas operativos. Primero, ¿qué es un sistema operativo? Lo más interesante es que no hay una definición estándar de lo que es un sistema operativo. Pero podemos decir que una definición aproximada es que un sistema operativo es un programa o un conjunto de programas que se encarga de simplificar el manejo y la utilización del computador. ¿Sí? Eso es algo que es lógico, ¿sí? No tiene como lógica esa definición. ¿Qué implica esa gestión o ese manejo del computador? Implica muchos elementos. Entre los más importantes, digamos los generales, tenemos la gestión de los recursos físicos y lógicos con que cuenta la máquina, la ejecución de servicios para los programas, la gestión de usuarios de grupos y la ejecución de los mandatos de usuarios. Vamos a detenernos aquí un segundito. Entonces, primero, un sistema operativo es un programa, es un software. Como tal, alguien tiene que programarlo, ¿cierto? Alguien tiene que crear ese software. Es un software complejo, no es un software, digamos, que sigue los estándares normales del desarrollo del software, debido a que es un software que tiene que interactuar, o parte de él tiene que interactuar directamente con el hardware. ¿Listo? Entonces, eso implica que el sistema operativo debe manejar las complejidades propias del hardware sobre el cual se está ejecutando. Los recursos físicos. ¿Cuáles serán los recursos físicos que tiene que gestionar un sistema operativo? Cuando hablamos de recursos, estamos hablando de todos los componentes que contiene o que tiene un computador. Nómbreme algunos recursos básicos que ustedes consideran, por ejemplo, cuando van a comprar un computador. ¿Qué recursos consideran? Procesador, memoria RAM, ¿qué otra cosa? De pronto la tarjeta gráfica, el disco duro, la red, ¿cierto? ¿Sí? Y otro conjunto digamos, de facilidades que nos ofrecen los sistemas actuales, ¿cierto? Ojo, primera aclaración. Cuando se habla de sistema operativo, no se está hablando de un programa que funciona solamente en computadores personales. ¿Estamos? Estos aparatos, los celulares. Algunos celulares también tienen, o más bien, también se ejecuta dentro de estas máquinas, ¿se ejecuta un qué? Un sistema operativo. ¿Listo? Sí. Por ejemplo, los celulares viejitos que no tienen sistema operativo, ¿cómo se llama ese? Porque maneja, pues. Es un software monitor. ¿Sí? Que lo que hace es que presenta algunas, digamos, funcionalidades que haría un sistema operativo. ¿Sí? Es más, los primeros sistemas operativos, como lo vamos a ver más adelante, empezaron así, como programas para un propósito muy específico, para manejar máquinas muy específicas. ¿Listo? ¿Ok? Hoy en día los sistemas operativos son entre comillas uniformes porque el hardware sobre el que funcionan es entre comillas uniforme, ¿cierto? Sin embargo, hoy en día los sistemas operativos siguen siendo un aspecto de estudio, de desarrollo y de investigación. Nómbreme un sistema operativo específico para dispositivos móviles. Android. ¿Sí ven? Hoy en día se siguen creando sistemas operativos. Obviamente un sistema operativo no se crea de la noche a la mañana. ¿Sí? ¿Estamos? Tampoco es que todos los días es un sistema operativo.
Pero, básicamente, el sistema operativo es eso. Es un programa que se encarga de manejar unos recursos físicos, un hardware. Si ustedes construyen su propio hardware, su propia tarjeta, con su propio procesador de determinada marca y determinada arquitectura, cierta memoria y ciertos dispositivos, obviamente tendrán que crear un programa que les administre eso. Y ese programa se llamará como sistema operativo. ¿Sí estamos? ¿Sí está claro? Bueno, en esta asignatura nos centramos en los sistemas operativos para sistemas computacionales como este, para computadores personales y servidores. ¿Listo? Sí, ya la parte de sistemas operativos para dispositivos móviles sería, por ejemplo, podría ser una electiva, otra área de estudio, que es otra área suficientemente grande. ¿Listo? Sin embargo, los conceptos básicos que se estudien en el curso se pueden aplicar, ¿sí?, a un sistema operativo que funciona no sobre un PC, sino sobre un dispositivo, por ejemplo, un dispositivo móvil, sobre digamos, sobre un automóvil, sobre un avión. No sé si ustedes han visto que, por ejemplo, los sistemas de control de las naves también funcionan con sistemas operativos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Eso a qué se debe? A que hoy en día los procesadores de los sistemas de cómputo son muy potentes comparado con lo que teníamos hace 30 años. ¿Sí? Entonces, en una tarjetita del tamaño de un carnet, ¿cierto?, se puede tener procesador, memoria, todo integrado ahí, y ahí se puede tener un sistema operativo. ¿Sí? Nómbrenme una familia de procesadores diferente a la Intel. AMD, pero sigue siendo para computadores personales. Otra. ¿Cuál? ARM. Ah, bueno, eso es más para sistemas embebidos o datos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, para crear ese programa, obviamente, como el programa interactúa directamente con el sistema, se debe conocer la arquitectura básica de los dispositivos. ¿Listo? Entonces, por eso en esta asignatura, la aproximación de hace unos años para acá ha sido ver la parte teórica, pero también ver un componente, como les decía en la primera clase, un componente ¿qué? Práctico. En donde la idea es que nosotros metamos mano y programemos algunas cosas, para que se den un saborcito de lo que es desarrollar un sistema operativo. ¿Listo? Ejecución de servicios para los programas. ¿Sí? Ustedes en su uso cotidiano que hacen de los sistemas operativos, ustedes casi que no usan directamente el sistema operativo. El sistema operativo es ese actor tras bambalinas que hace que todo funcione. ¿Sí? Entre más invisible sea el sistema operativo, mejor es. Nosotros lo que utilizamos no es el sistema operativo, es a los programas que se ejecutan sobre o haciendo uso de los servicios que le proporciona el ¿qué? El sistema operativo. ¿Sí o no? Ustedes abren un explorador, un navegador, utilizan software de ofimática, software para mensajería instantánea, etc. Cada uno de esos programas está diseñado para ser ejecutado sobre un sistema operativo. ¿Por qué? Porque si no existiera sistema operativo, ese software debería conocer las particularidades de hardware del sistema sobre el cual se ejecuta. Entonces imaginen ustedes un navegador que tuviera que estar pendiente si está corriendo sobre un computador portátil, si se está conectando por Wi-Fi, ¿cierto? O por red, o por modem, ¿cierto? O si está corriendo sobre un servidor, sobre un PC. No, ¿cierto? El sistema operativo entonces debe ofrecer una serie de servicios los cuales usan los programas. ¿Ustedes han hecho programas en qué lenguaje de programación? Java, C++, Visual Basic, Python, etc. Y en muchos de esos programas ustedes han utilizado un servicio básico y típico que utiliza cualquier programa, son los servicios de entrada y salida. ¿Sí o no? ¿Ustedes cómo hacen para imprimir un carácter por pantalla? En Java, por ejemplo. System.out.print, ¿cierto? En C++, y si estuviéramos hablando de C, printf. ¿A ustedes les interesa qué es lo que pasa cuando ustedes invocan ese printf? No, ustedes dicen printf
y se les garantiza, entre comillas, que lo que ustedes mandan a imprimir sale por pantalla. Pero ese salir por pantalla implica que debe haber alguien detrás que recibe esa información y sabe cómo interactuar con ese dispositivo físico. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ustedes cómo hacen para abrir un archivo y escribir sobre él en C, por ejemplo? ¿Recuerdan? Fopen, ¿cierto? Y luego write, y luego close, ¿cierto? Pero ustedes con ese fopen pueden abrir un archivo que esté en un disco, en un disquete, en una USB, ¿cierto? Ustedes simplemente le pasan la ruta, el nombre del archivo, y el sistema operativo se encarga de hacer todo el trabajo por detrás de las bambalinas para interactuar con el dispositivo físico en donde ustedes del cual van a leer o al cual van a escribir la información. ¿Sí o no? Ustedes dicen fopen y luego dicen fread o write, lo que sea, y ustedes no saben cómo se hace. ¿Hay alguna magia por ahí que hace ese trabajo? Bueno, entonces como les digo, ese actor tras bambalinas que no vemos, pero que siempre estamos utilizando, es el sistema operativo. ¿Sí está claro? Entonces, ¿sí? Bueno. Gestión de usuarios y grupos. Los sistemas operativos para computadores personales, los computadores personales hoy en día tienen la tendencia, tienden a ser multiusuario, para que cada usuario tenga su propia experiencia, tenga sus propios archivos, organice la música como quiera, su pantalla con el fondo que quiera, etcétera, ¿cierto? Entonces el sistema operativo debe ofrecer las funcionalidades para que mi mamá pueda tener un usuario y pueda ver las cosas que ella tiene en el computador, pero yo tengo mi usuario, ¿cierto? Y le pongo mis matachitos al fondo del escritorio, ¿cierto? Utilizo mis programas, etcétera. Y los separamos para que no, en teoría, para que uno no afecte lo del otro, ¿cierto? Esos sistemas operativos que trabajan con múltiples usuarios, pues se llaman sistemas operativos multiusuarios. Pero no todos los sistemas operativos son multiusuarios, ¿cierto? Denme un ejemplo de sistema operativo que no sea multiusuario. ¿Unix? ¿Cómo? ¿Unix? No, es multiusuario. Recuerden, ampliemos el horizonte. A pesar que aquí vamos a estar hablando de sistemas operativos para computadores personales, hay otros. Entonces, por ejemplo, un sistema operativo que no sea multiusuario. Android, ¿cierto? ¿Sí? O el mismo sistema operativo que trabaja en estos celulares. ¿Ustedes tienen que iniciar sesión para empezar a utilizar el teléfono? No, ustedes lo encienden y ya está. ¿Cierto? ¿Qué otro no necesita iniciar sesión? Hay muchos sistemas operativos que trabajan con un único usuario. Eso simplifica el diseño del sistema operativo, porque él no tiene que estar preocupándose de que si este usuario tiene permisos, si no tiene permisos, si inició sesión, si no, etc. ¿Listo? ¿Sí? Vamos hasta ahí. Bien. La ejecución de los mandatos de los usuarios. El usuario necesita interactuar con esa máquina. ¿Sí o no? Nosotros, ¿cómo interactuamos con el computador? ¿Cómo lo hacemos? Normalmente. Con dispositivos periféricos, dispositivos de entrada y salida, como el mouse, teclado, pantalla táctil, voz, ¿cierto? Incluso gestos. ¿Sí o no? ¿Sí? una cosita. ¿Estamos? Por ejemplo, las consolas de juegos, ellas son hardware, ¿cierto? Pero los juegos no son hardware. ¿Qué son los juegos? Software, son programas que necesitan ejecutarse sobre el hardware. O sea que necesitan alguien que haga el trabajo por ellos, un sistema operativo, ¿cierto? Y por ejemplo hay consolas de juegos que permiten que usted con gestos interactúe con el sistema, con la programación. ¿Sí? ¿Claro? Inclusive hoy en día hay televisores que tienen su pequeño sistema operativo y permiten interactuar con gestos, voz, ¿cierto? Mira dónde estamos llegando. Entonces, de alguna forma nosotros tenemos que darle órdenes al sistema. Y las órdenes que nosotros le damos al sistema generalmente, ¿para qué son? Nosotros, ¿para qué interactuamos con el sistema?
Ustedes cuando Para arrancan- realizar las tareas. Y antes de organizar las tareas, iniciarlas, ¿sí o no? Lo que uno hace cuando interactúa con un sistema operativo o con un sistema computacional, más bien, es que básicamente iniciar tareas, ¿cierto? Y esas tareas tienen una funcionalidad específica. Por ejemplo, yo inicio un browser y ya dentro del browser yo hago algunas cosas. Yo inicio un procesador de textos, yo inicio un programa de mensajería instantánea, un programa de transferencia de archivos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se inicia? Se puede hacer de muchas formas dependiendo de las funcionalidades que ofrece el sistema operativo. Por ejemplo, yo puedo iniciar una nueva tarea por medio de un comando, ¿sí? O puedo iniciar una nueva tarea con un clic, o un doble clic. En el caso de una pantalla táctil, con tocar cierta región de la pantalla, ¿cierto? ¿Estamos? Y yo interactúo con las tareas y en algún momento ya quiero terminar ese trabajo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué hago? Terminar la tarea. Eso es algo básico que uno hace con un sistema operativo, ¿sí? O sea que uno casi nunca, o nunca más bien, uno nunca interactúa directamente con el sistema operativo. Uno interactúa ¿con quién? Con las tareas o los programas, llamémoslos por ahora, que se están ejecutando sobre un sistema operativo. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Y cómo interactuamos con ese software o con esas tareas? Por medio de dispositivos de entrada y salida. ¿Es claro? Bien. Bueno, existen muchos tipos de, pueden existir muchos usuarios ejecutando diferentes programas, los cuales compiten por los recursos. El recurso por excelencia por el cual compiten los programas es el procesador, porque a nosotros nos gusta iniciar varias tareas y estar ejecutando varias tareas de forma simultánea, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Incluso 10 ventanas de chat. ¿Sí? Hace que nuestros papás ven ese psiquiatra, que no sea capaz de hacer todo eso al tiempo. ¿Sí? Para nosotros es algo natural. Entonces, el sistema operativo debe ofrecer las funcionalidades básicas para asignar y liberar recursos. Ya vamos a hablar de ese cuento de las tareas, eso es algo interesante. Debe manejar algún tipo de prioridades, porque hay unas tareas que son más importantes que otras, ¿cierto? Entonces debe haber algún tipo de prioridades. Debe ofrecer mecanismos de protección para lo que está haciendo una tarea, de pronto no vaya a interferir con lo que está haciendo ¿qué? Otra. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, el recurso por excelencia por el cual compiten los procesos, los programas, es el procesador. Otro recurso por excelencia por el cual compiten los programas, la memoria RAM, ¿cierto? Otro, el acceso a los dispositivos de entrada y salida. Por ejemplo, yo no puedo tener dos programas accediendo al quemador, ¿cierto? En un momento determinado. ¿Qué pasa si un programa está quemando un archivo de música y otro programa está quemando al mismo tiempo un archivo de texto? Pues al final, si dejáramos que los dos quemaran al tiempo, la información sería inconsistente, ¿sí o no? No tendría sentido. ¿Listo? Entonces hay que ofrecer algunos mecanismos de protección y de confidencialidad de la información. Bueno, si el sistema operativo puede ser visto como una máquina extendida, la cual ofrece un conjunto de servicios. Esos servicios tienen un nombre, los servicios básicos que ofrece un sistema operativo. Se denominan llamadas al sistema. ¿Sí? Llamadas al sistema. ¿Cuál es la idea? Cuando los procesos necesitan, cuando los programas necesitan algún servicio, pues ellos, si necesita ayuda, entonces ellos llaman al sistema operativo. Señor sistema operativo, necesito que por favor envíe esto a la pantalla. Señor sistema operativo, necesito que lea tal información del disco, ¿cierto? Señor sistema operativo, necesito que abra tal archivo, que escriba sobre tal archivo. Entonces el programa o el software se la pasa interactuando con el usuario por un lado y por el otro lado ¿con quién? ¿Con quién? Con el sistema operativo. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las llamadas al sistema típicas? Ejecución de programas, órdenes de entrada y salida, como leer, escribir, etc.
operaciones sobre archivos, detección y tratamiento de errores. Son algunas de ellas, dentro de las muchas que hay. Si tenemos un sistema operativo multiusuario, pues el sistema operativo debe administrar los usuarios. Un usuario, pues para el sistema operativo es una estructura de datos, ¿sí? O muchas estructuras de datos asociadas. Es una entidad que debe estar autenticada y autorizada para utilizar los servicios del sistema operativo. ¿Sí? Cuando iniciamos sesión, estamos haciendo ¿qué? Una autenticación. ¿Sí? Y para poder, después de habernos autenticado, decirle al sistema operativo quiénes somos, es posible que para ejecutar determinadas tareas, el sistema operativo tenga la posibilidad de decidir si me permite o no hacer esa tarea. Entonces ahí necesito cierto nivel de autorización. Dos conceptos diferentes. Por ejemplo, un usuario estándar no debería poder instalar programas. Se requerirá permisos de ¿qué? De administrador. Pero si el usuario que inició sesión es un administrador, pues no hay que pedir el permiso, simplemente se instala el programa. ¿Sí? ¿Es claro? ¿Sí? Bien. Los usuarios se pueden organizar en grupos y a esos grupos se les puede dar también determinados permisos. ¿Sí? Bien. Aquí aparece un concepto muy importante dentro de los sistemas operativos, que es el concepto de shell. El shell es un programa que se encarga de recibir comandos de los usuarios y de ejecutar tareas. Entonces, el shell puede ser textual, en el cual yo interactúo con una consolita textual, pero también puede ser ¿qué? Gráfico. Por ejemplo, para iniciar aquí, si yo quiero iniciar el reproductor de música, pues yo no tengo que escribir ningún comando, ¿cierto? Simplemente hago clic aquí, en este icono, y se abre el reproductor de música. Es un shell, ¿listo? A los shell también se le conoce como intérpretes de comandos. Entonces, cuando uno dice un intérprete de comandos, le están hablando de un shell. ¿Listo? Los sistemas operativos modernos se han preocupado por que los shell sean gráficos. ¿Sí? O sea, que yo no tenga que escribir comandos, sino que con algún mecanismo gráfico yo pueda iniciar, por ejemplo, las tareas. Verbo y gracia, estos dispositivos. Yo no necesito escribir ningún comando para iniciar, por ejemplo, si quiero iniciar el navegador, entonces yo busco algún icono por ahí, y hago clic sobre él, e inicia en este caso el navegador Opera. ¿Sí? Yo no necesito escribir ningún comando, pero yo puedo también, ¿cierto? Iniciar. Bueno, si estuviera en la carpeta que es, bueno, iniciamos el explorador de Windows. Ahí está. Por medio de comandos yo también puedo iniciar las tareas, ¿cierto? Bueno. Siempre ha existido la guerra de los shell textuales y gráficos. Algunos defienden que no deberían existir los shell textuales, sino simplemente gráficos. ¿Sí? ¿Cómo? Un shell textual, se lo acabo de mostrar. Aquí está. ¿Sí? Donde yo tengo que escribir los comandos. ¿Sí? Vos dices, no, pero eso no tiene sentido. Ya hoy en día, si tenemos tarjetas de video súper sofisticadas, ¿cierto? ¿Para qué nos tomamos el trabajo de dar comandos? ¿Quién me dice para qué? A ver. ¿Quién me ayuda ahí? ¿Para qué necesitamos de pronto aprender a utilizar un shell textual? Yo creo que tanto por seguridad. ¿Por qué? Porque hacer gráficos, usuarios que no sepan operativo, pues van a meterse algo que no deberían meterse. Sí, exacto. Y además que, y poniendo el ejemplo complementario, para poder utilizar un shell de texto, pues yo debo conocer los comandos y debo saber para qué sirven. Es más difícil de pronto que yo haga una tarea
equivocada si utilizo comandos. No quiere decir que con comandos no me equivoque, no, me puedo equivocar, porque si doy el comando que no es, incluso puedo borrar toda la información del disco. ¿Cierto? Otra. También se podría utilizar para acceder más rápido, porque cualquier caso para acceder. Bien. Otra. De pronto se nos facilita mucho más escribir un comando en lugar de inicio todos los programas y por aquí es donde está accesorios y por aquí bloc de notas, ¿cierto? Cuando simplemente en un shell textual, por aquí por fuerita, puedo decir notepad y se abre el mismo proceso, ¿sí? Otro escenario en el cual los comandos serían importantes, por ejemplo. Pero hay un caso muy importante que ustedes como ingenieros de sistemas deben ser conscientes y deben aprender a manejar. En estos últimos tiempos se ha puesto de moda varios términos como computación en la nube, servicios de la nube, ¿cierto? Hosting, hospedaje, ¿cierto? Ustedes hoy en día, si quieren, ustedes pueden comprar un servidor en Estados Unidos, ¿sí? Y el servidor puede estar corriendo Linux. Y ustedes no necesitan ir hasta Estados Unidos para poder ir allá a donde está frente al servidor, coger el mouse y hacer clic para iniciar una tarea, ¿cierto? Ustedes se pueden conectar de forma remota, bueno, por gráfica también, pero la ventaja del texto es que ustedes se pueden conectar usando un inicio de sesión remota, ¿cierto? Y por medio de comandos interactuar con el servidor como si estuvieran sentados físicamente al frente de él, ¿sí? Entonces, para la administración remota, muy útil aprender comandos, ¿sí? No tengo que hacer un ejemplo tan extremo. De pronto algunos de ustedes en algún momento tengan que administrar una red. Muchos de los componentes de la red, ¿cierto? Aparaticos tan grandes como, así como un cuaderno, ya traen sistema operativo Linux. Pero ellos no tienen conectado un mouse y un teclado. ¿Sí? No lo tienen, sino que están conectados a la red. Entonces, para poder administrarlos, ¿uno qué hace? Abre una sesión remota e interactúa con él a través de ¿qué? De comandos. ¿Sí? Pues para las personas que no les gusten los comandos, algún día lo van a editar y se van a acordar. ¿Listo? Entonces es importante aprender los comandos. Inclusive los sistemas operativos Linux, que han tratado de desaparecer las consolas siempre están disponibles. ¿Sí? Por ejemplo, esta es una máquina que yo tengo aquí, pero podría ser que yo me hubiera conectado a un router o que me hubiera conectado a un servidor que está en Estados Unidos y lo puedo administrar desde acá. ¿Sí? Incluso hay empresas que se especializan en administrar los servidores de otras personas, ¿sí? Y lo hacen a través de interfaces como esta. ¿Por qué no lo hacen con una interfaz gráfica o con una interfaz web? Si tienen acceso a una interfaz remota como esta, tienen acceso a los comandos, a todos los comandos que tiene el sistema. Si lo hacen con una interfaz web, pues tendrán acceso solo a las opciones que le dieron por el web. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces es muy importante aprender los comandos, aprender que ls es listar los archivos, ¿cierto? ¿Sí? Aprender que cd permite ir a otro lado, todo eso. Y la idea es que en la práctica ustedes van a tener que hacer eso. ¿Listo? ¿Estamos? Bien. Entonces, esa es la diferencia entre un shell textual, el compañero que hizo la pregunta Salimón, y un shell gráfico. ¿Listo? En un shell gráfico, las órdenes se dan generalmente a través de iconos, botones, menús, mientras que con un shell textual, las órdenes se dan por medio de comandos. ¿Estamos? Ambos son igualmente importantes. Incluso hoy en día, dirán ustedes, no, pero por ejemplo, no, yo nunca voy a administrar un sistema operativo, ¿yo para qué necesito aprender comandos? Incluso si ustedes utilizan herramientas de desarrollo de última generación como .NET, ¿cierto? Visual Studio.NET, hay cosas
que solo se pueden hacer utilizando el símbolo de sistema para .NET, con comandos. Y siempre van a existir. ¿Estamos? Bueno. Los archivos de comandos son muy importantes, porque los comandos se pueden agrupar en un archivo y podemos hacer que el shell ejecute todos esos comandos como si fuera un programa. Inclusive, el shell textual, aquí, un shell textual, uno puede crear una serie de scripts, ¿cierto? Que se pueden ejecutar desde una terminal. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Quieren ver una serie de scripts en shell? ¿Sí? ¿Quiénes de ustedes han utilizado comandos de Linux, por ejemplo? Levanten la mano. 1, 2. ¿Quiénes han utilizado comandos de Windows? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, la cosa ya cambia, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, esta no es una clase ni de Windows ni de Linux, pero vamos a ver algunas cosas, por ejemplo, de Windows y Linux. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Vamos a tratar de ver un programa en shell. Entonces, esto que estamos viendo aquí es un shell en el cual yo puedo dar comandos, escribir comandos, o puedo, igual que en Windows, iniciar las cosas por menús e iconos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, si yo escribo el comando Firefox y existe el programa, luego hablamos de eso, pues arranca ¿el qué? El navegador Firefox. ¿Sí lo ven? Si yo digo ls me permite ver el contenido del directorio donde estoy en el momento. ¿Sí? ¿Estamos? pwd me permite ver el directorio actual en donde estoy trabajando. Aquí está. Clear me permite limpiar la pantalla. ¿Listo? Entonces voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Muy sencillito. Por ejemplo, echo hola mundo. Eso es un comando. ¿Qué hace el comando echo? O echo. Pues el comando echo hace un eco. Entonces si yo digo hola, pues él me contesta ¿qué? Hola, pero lo que me contesta no es que me dice hola, sino que lo manda por la pantalla. Entonces como yo le dije echo hola mundo, entonces ¿qué va a pasar? Hola mundo. Dirán ustedes, no, pues qué pendejada, ¿para qué sirve un eco? ¿Cierto? Sirve para muchas cosas. Y ya vamos a ver. Entonces ahora vamos a complicar un poquito la cosa, ¿sí o no? Vamos a escribir dos comandos. Echo 1, echo 2, echo 3. ¿Sí? Pero resulta que yo no quiero estar escribiendo echo 1, echo 2 y echo 3 siempre. Entonces, yo puedo hacer un programa que me haga eso. Resulta que los shell, esto es un shell, ¿no? Esto que estamos viendo acá, esto es un shell, un intérprete de comandos. Yo escribo los comandos y él hace algo. Esto es otro shell. ¿Qué tipo de shell es este? Gráfico. También yo, pero los comandos lo veo es con un mouse. ¿Sí está claro? Bien. Entonces voy a concentrarme en un shell de texto. Voy a hacer un programa que me permita escribir esos tres números utilizando el comando echo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, for i en 1, 2, 3, haga, muestre i y termine. Ahí está. Lo interesante de los shell es que los shell, además de interpretar comandos, tienen ciertas características del lenguaje de programación que los hace muy, muy, muy poderosos. ¿Sí lo vieron? Es sencillito. Un programa que escribe 1, 2, 3. No tuve que abrir un editor de texto, escribir un programa en C, void main, for i de 1 hasta 3, printf, la i, ¿cierto? O un programa en Java, .NET. No, yo puedo hacer un programa en Shell para ciertas cosas específicas. ¿Sí? ¿Listo?
en Linux y en Windows los programas en Shell son la base del funcionamiento del sistema operativo, aunque no lo parezca. ¿Quieren ver un programa en Shell de Windows? ¿Sí? A ver, vamos a ver si les puedo mostrar un programa Shell de Windows. Se me perdió, ¿dónde era que lo tenía? Se me perdió. C Windows. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, ¿dónde está? No. Bueno, esto es un ejemplo extremo el que estoy mostrando, ¿no? Pero quisiera que ustedes lo vieran funcionando. Lo que pasa es que en este momento no me acuerdo en dónde lo puse. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está, ya lo encontré. Resulta que estos videos que el video que estoy grabando de la clase, porque esta clase está siendo grabada, es un video en formato .avi. Ustedes saben, muchos de ustedes, que el formato AVI es un formato de video cuyo tamaño de archivo es un tamaño de archivo ¿qué? Grande, por el nivel de compresión que utiliza. Y que hay un formato llamado FLV, ¿cierto? Que permite comprimir un video. Entonces yo hice algunos programitas que, dado un AVI, aquí, clic derecho, yo puedo enviar a y convertirlo a FLV. Entonces él hace allá algo, empieza a hacer algo por allá, y aquí está la conversión. Ah, bueno, está haciendo otro proceso, incluso llamó otro programa, y aquí está utilizando otro programa, y terminó, y aquí tenemos nuestro video. A partir de un AVI, tenemos un FLV. Es un video de prueba que hice al inicio de la clase. Aquí está. ¿Sí? Este señor ocupa 3,37 megas, el video original, y este comprimido utiliza 534, ocupa 534 kilobytes. ¿Sí lo ven? O sea que lo comprimió 6 veces. ¿Cómo lo hice? Bueno, eso fue una vez que estaba desocupado y me puse a hacer eso. Entonces, yo creé unos scripts en Shell que lo que hacen es utilizar una serie de programas que yo tengo instalado y una serie de cosas. Fíjense que es como un programa, ¿sí lo ven? ¿Reconocen estructuras, patrones normales de un lenguaje de programación? ¿Sí lo ven? Miren. ¡Ay! Miren esto. ¿Sí lo ven? Y después de hacer todo eso, la conversión, bla, 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 coge el nombre y con el nombre lo convierte de AVI a FLV. Y al final lo que hace es que llama a un comando que a quien llama es a este programa que tengo por aquí. Este programa que tengo por aquí. Lo invoca. Ustedes vieron que cuando yo hice clic, empezaron a salir unas ventanas y unos programas. Entonces lo que estoy haciendo es, hice un programa en Shell, ¿cierto? Que lo que hace es que invoca a ciertos programas con ciertas opciones que permiten transformar un video de AVI a FLV. Existen programas que hacen eso, sí, pero pues yo estaba desocupado y quería utilizar solamente software libre. Entonces, por ejemplo, utilizo VLC y también utilizo otro software que se llama VirtualDock. Claro, yo podría hacerlo abriendo primero el video en VirtualDock, haciéndole un proceso, luego abriendo VLC, haciendo otro proceso y al final guardar como FLV. Pero fíjense cómo, con un simple clic derecho, enviar a, entonces logré hacer eso. Y el que está haciendo el trabajo no es un programa hecho ni en C, ni en Java, ni en .NET, ni por ejemplo C#,
Nada, es un script de shell que lo que hace es invocar a otros programas que ya tengo instalados. ¿Sí lo ven? Entonces, muchas cosas en los sistemas operativos dependen de los scripts de shell, recuerden eso. ¿Listo? Ya pasó el ruido. ¿Está claro entonces? Bien. Y eso que ustedes ven ahí es un script de shell. ¿Listo? ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Devolvámonos a Linux. En Linux los scripts de shell son mucho más críticos aún. ¿Por qué? Porque todo el arranque del sistema, una vez que el sistema operativo ha empezado a arrancar, todo se hace utilizando scripts de shell. ¿Listo? Programas como estos. Ah, bueno, ahí escribí el programa directamente, pero yo podría crear un programa y guardarlo en un archivo de texto normal. ¿Listo? Y ejecutarlo. ¿Sí? Si le coloco los permisos adecuados, ¿cierto? Puedo llamarlo directamente. Y no es un programa en C, ni en Java, no, es un programa en Shell. ¿Sí lo ven? Interesante, ¿sí o no? Entonces, si en algún momento ustedes los van a contratar como administradores de sistemas, tengan la seguridad que ustedes van a tener que ver con scripts de shell, ya sea en Windows o en Linux. ¿Sí? ¿Listo? Que tengan que hacerlos, modificarlos, saber cómo funcionan, etc. ¿Listo? ¿Estamos? Les voy a mostrar una serie de scripts de shell. Bueno, voy a utilizar un shell gráfico para mostrar que también se puede utilizar un shell gráfico. Entonces voy a ir a la carpeta personal. Dentro de los Linux voy a ir a la red no. La red no. Más arriba. Raíz. Bueno, ¿quiénes han utilizado Linux? Antes de continuar. ¿Quiénes no han utilizado Linux nunca en su vida? Bastantes. Wow. En Linux los archivos funcionan de forma diferente. Los archivos se organizan de forma diferente. En Windows se organizan en unidades C, D, E, F, G, H, I. En Linux los archivos se encuentran en una jerarquía que inicia con un directorio que se llama slash, raíz, y de ahí para abajo están todos los archivos y directorios. ¿Estamos? Una vez que estamos ahí, pues son carpetas y archivos, igual que en Windows. Vamos al directorio etc. Vamos al directorio... ¿Dónde estás? Vamos al directorio init.d y ahí encontramos una serie de archivos. Muchos de ellos ¿son qué? ¿Qué será esto? Scripts de shell. ¿Estamos? Todos estos scripts de shell, cuando hablemos del inicio del sistema, vamos a hablar de eso, se ejecutan cuando Linux arranca. Entonces es como si yo llamara a todos esos programas y les pasara como parámetro start. Entonces es un programa que recibe como parámetro ¿qué? Start. Cuando el sistema se está apagando, ustedes se han dado cuenta que Linux no se apaga inmediatamente, sino que empieza apagando el sistema, un proceso de apagado, ¿cierto? Él lo que está haciendo es que está llamando a estos mismos programas con el parámetro stop. ¿Listo? ¿Sí? ¿Está claro? Por eso les decía que los scripts de shell son un componente vital dentro de los sistemas operativos actuales. Cuando uno instala un programa que se autoinicia, lo que hacen es meter un script acá en esta carrera. Sí, puede ser. En realidad no necesariamente. Lo que sucede ahí es que
para que el programa se inicie automáticamente, tiene que haber algún tipo de servicio, entre comillas. Los servicios en Linux se inician a través de script de shell. En Windows funciona un poquito diferente, pero en Linux sí funciona con script de shell. ¿Estamos? ¿Está claro? Interesante, ¿sí o no? Miren lo que sabían antes de empezar hace una hora y miren lo que han visto ahora. Entonces el cuento de los sistemas operativos es un cuento extenso, apasionante, a veces ladrilludo, pero pues que estamos viviendo con ellos todo el tiempo. Entonces nosotros como ingenieros debemos tener un conocimiento más allá del conocimiento que tiene un usuario general de un sistema operativo. Debemos saber qué es, cómo funciona, tras bambalinas, cómo funciona, qué es lo que hace ese actor tras bambalinas que no vemos. Esa es la idea del estudio de los sistemas operativos. Por eso esta asignatura no se llama Linux ni Windows, no, se llama sistemas operativos. Y vamos a estar viendo casos de estudio en Windows y en ¿qué? En Linux. Y además de eso, vamos a estar viendo el código que permite ejecutar un sistema operativo, o sea, un sistema operativo desde cero. ¿Sí? Bien. Esos scripts están en etc. ¿Sí? Init.d. En la mayoría de distribuciones de Linux lo encuentran allá. Puede ser que ustedes ven que estos archivos tienen una flechita. ¿Sí la ven? ¿Sí la ven? Miren. En realidad no son, aquí no está el archivo, es un acceso directo similar pero no igual a los accesos directos de Windows, porque los accesos directos de Windows son diferentes, pero más o menos siguen el mismo concepto. O sea que el archivo en realidad no está ahí, ¿está en dónde? En otra parte. ¿Sí? Entonces, cuando uno instala un software, uno generalmente no copia cosas a este directorio. Uno copia las cosas en algún sitio dentro del disco, pero crea un acceso directo si necesita que se inicie automáticamente dentro de este directorio. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces miren todo lo que hemos visto. Bueno, y a esos scripts yo los puedo llamar. Voy a decir, comando básico de Linux, ls. ¿Qué me permite hacer ls? Listar el contenido de un archivo directorio. ¿No saben Linux? No importa, pueden aprender. Para facilitarle las cosas, pues un poquito, ¿no? No es que esto sea la solución a todos sus problemas. Yo les tengo una tarjeta de referencia de Linux que no contiene todos los comandos. No los puede contener porque cada día aparecen nuevos. Pero sí contienen, digamos, este sería su kit básico para Linux, porque la mayoría de distribuciones de Linux traen por defecto ¿qué? Los comandos que se agrupan en esta tarjeta de referencia. Ustedes pueden encontrar tarjetas de referencia mucho más completas, obviamente, pero digamos que esto es una guía básica, una guía de supervivencia en comandos de Linux. No explica el comando en profundidad, porque no necesito hacerlo. Todo Linux trae páginas de manual. Entonces, cuando ustedes no sepan algo, ustedes le preguntan al man. ¿Sí? Ustedes le preguntan al man. Y mírenlo, man. Al man. Hay un comando que se llama man. Ustedes le dicen man y de lo que quieren obtener ayuda. Ahí está. Entonces, ahí está el comando con las opciones, una descripción del comando, qué hace, todas las opciones. Por ejemplo, ls solito, bien. ls-l, hace otra cosa. Comando, y después del comando va ¿qué? Un parámetro que recibe ese comando, ¿cierto? Cada comando funciona de una forma diferente, obviamente, dependiendo del comando, ¿cierto? El shell es un intérprete ¿de qué? De comandos. Entonces uno lo que da en el shell son comandos. El formato de un comando es el siguiente: comando, espacio, siempre después del comando va un ¿qué? Un espacio. Ojo, no es que exista el comando, no, estoy dando un ejemplo de cómo es la estructura básica de los comandos. ¿Listo? Comando, y ustedes van a la documentación, y en la documentación encuentran algo como esto: corchetico, opciones, y después argumento, parámetro, de pronto otro parámetro, de pronto otro parámetro. Vamos a estudiar un poquito esto, para que ustedes cuando lean el manual no se pierdan. Este sería el nombre del comando, por ejemplo, ls. ¿Listo?
Lo que está entre corchetico, cuando ustedes lo vean en la documentación, lo que quiere decir es que esos opciones son, valga la redundancia, opcionales. O sea, que ustedes las pueden colocar o no, dependiendo de lo que necesiten hacer. ¿Estamos? Y después irían los argumentos que ustedes le quieren pasar a ese comando. ¿Estamos? ¿Sí está claro? ¿Sí? Por ejemplo, revisemos ls, man ls. Entonces dice, ls dir obedir, listan los contenidos de directorios. ls, mírenlo, opciones, ¿y qué? Uno o varios, ¿cierto? Ficheros. Bueno, ficheros o archivos. El programa ls lista primero sus argumentos no directorio y fichero y luego para cada argumento directorio todos los ficheros susceptibles de muchas opciones. Dentro de ellas, una que a mí me gusta mucho y que se utiliza mucho cuando se administran sistemas, que es el parámetro o el argumento menos L. Que lo que hace es que muestra los permisos, el número de enlaces, el nombre del propietario, el grupo, el tamaño, la marca de tiempo, el nombre del archivo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo digo, ojo, ls espacio, espacio, siempre después del comando da un espacio, menos L, entonces él me lista en formato largo. ¿Sí? Muchos de los comandos en Linux son abreviaciones de palabras o de vocablos en inglés. Por ejemplo, ls viene de list, cd viene de change directory, ¿cierto? rm viene de remove, ¿cierto? Y muchos comandos siguen la misma. Por ejemplo, add user. Yo puedo por la interfaz gráfica crear un usuario, buscar en alguna parte de la consola de administración, buscar por allá donde diga usuarios y grupos y crear un usuario. Pero puedo dar el comando add user y con eso creo un ¿qué? Un usuario. Obviamente yo no sé cómo se utiliza ese comando, entonces ¿qué tendría que hacer? ¿Preguntarle a quién? Pues al man. Así de sencillo es. ¿Sí lo ven? Entonces yo pregunto y él me dice add user y viene una serie de ¿qué? De opciones y al final viene el nombre del usuario. Fíjense que esta no está entre corchetes, por lo tanto es ¿qué? Requerida, es obligatoria. Pero todas las demás son ¿qué? Opcionales. Entonces, para los que nunca habían visto Linux, bienvenidos, Linux 101. Esta es la clase básica de Linux. De pronto ustedes en el laboratorio van a profundizar un poquito más en los comandos, entonces no hay problema. Entonces, algunas ayudas están en inglés, otras en español, pero ustedes no tienen problema con el inglés. Si los tienen, pues estudien inglés porque no solamente en esta materia, sino en toda su vida profesional van a estar siempre necesitando el inglés, ¿cierto? Entonces, agregar un usuario, pues ahí está. La documentación, toda la documentación, etcétera. Algunos comandos traen ejemplos, otros no. Y una de las cosas más importantes de los manuales, cuando uno lee el manual, uno también debe buscar una sección que dice vea además. Vea además, porque ahí de pronto le da otros comandos relacionados con el comando que estamos viendo. ¿Listo? También existe UserAdd, que es para crear un usuario con la información del nuevo usuario. ¿Por qué? Por defecto. ¿Sí? Add user tiene todas las opciones una por una, pero yo puedo decir UserAdd simplemente, ¿cierto? Listo. Ahí dice por defecto, quiere decir que son, o sea, que no tiene muchos permisos. Sí, o sea, las opciones por defecto. Sin embargo, él tiene una serie de opciones que permiten cambiar algunos parámetros como el directorio por defecto del usuario, el grupo, los grupos a los que pertenece, el shell que queramos que se ejecute, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, podemos crear un usuario. ¡Ojo! Ahí estoy como un usuario normal. ¿Un usuario normal podría crear usuarios? ¿O debería poder crear usuarios? No. Recuerden, cuando inició Linux, yo me autentiqué. ¿Con qué usuario? ¿Alguien vio? Sistemas. Que es, en este caso de este Linux, cuando instalé Linux, creé un usuario sistemas que le di permisos normales.
¿cierto? Yo me autentiqué con el usuario ¿qué? Sistemas. ¿Ese usuario estará autorizado para crear otros usuarios? No, porque es un usuario normal. Un usuario normal no necesita crear más usuarios, ¿cierto? ¿Sí está claro? Entonces voy a pasarme a ser un usuario administrador. Puedo hacerlo de dos formas. Cierro la sesión e inicio sesión como un usuario ¿qué? Administrador, o utilizo un comando que me permite autenticarme como administrador. No voy a entrar mucho en detalle en este comando. ¿Vieron una diferencia? ¿Alguna diferencia vieron? ¿Cuál? A ver. Aquí me dice que estaba sistemas en un equipo llamado sistemas, porque esta instalación de Linux, cuando ustedes están en Windows o Linux, él le dice el nombre del equipo. Yo le puse sistema, ¿cierto? Pero ahora, aquí estamos como ¿quién? Como root. Root es un usuario administrador que existe en todo sistema operativo Linux. No se puede borrar. Siempre existe. Y ustedes se dieron cuenta que el indicador del intérprete de comandos cambió. Ahora es un numeral. Es una indicación visual sencilla que me dice que estoy como usuario ¿qué? Administrador. ¿Listo? Entonces voy a crear un usuario. Userat Ervin. ¿Ya? Con eso creé el usuario Ervin. Y no tuve que hacer nada más. Vamos a ver si existe. Hay un comando que se llama id. id imprime la información de ¿qué? De un usuario. id, comando es id, y el parámetro ¿qué será? Quiero averiguar la información de Ervin. Entonces, id Ervin existe. Si yo le dijera id Paulo, pues me dice Paulo no existe. Obviamente, porque no lo he creado. ¿Sí ven lo sencillo que es los comandos? En lugar de hacer lo siguiente, aplicaciones, a veces ni las sé, porque en las versiones de Linux cambian, o en las versiones de Windows cambian, las opciones de menús cambian, los agrupan de diferente forma, pero a mí eso no me interesa porque con saberme el comando lo puedo hacer en cualquier sistema operativo Linux. ¿Sí ven la ventaja de los comandos? Mientras que a uno cuando le enseñan, le dicen, no, vaya al menú de inicio, luego busque administración, luego busque usuarios. ¿Y qué pasa si en otra versión de Linux no existe el menú de administración? Pues uno queda muerto. Y si ustedes van a hacer una prueba en una empresa y les dicen, no, necesito que en este Linux usted me cree 20 usuarios. Y ustedes llegan a una distribución de Linux que no conocen. Baila, ¿sí o no? Mientras que ustedes tienen los conceptos básicos, lo primero que ustedes harían cuando llegan a esa nueva distribución es preguntar man add user. Y él les dirá si el comando existe o no. ¿Cierto? Sencillísimo. Y las opciones para esa distribución. Ya existe, ¿sí o no? Pero no tiene contraseña asignada. Vamos a asignarle una contraseña. Bueno, pero íbamos a hacerlo con la interfaz gráfica, ¿cierto? Vamos a ver si la encontramos por ahí donde está. Aplicaciones, herramientas del sistema, configuración del sistema. Vamos a ver si por ese lado la encontramos. Configuración del sistema, por aquí, cuentas de usuario. ¿Cuántos clics llevo? Como 5. Ay, mírenla. Bueno, como estoy como el usuario de sistemas, él cada vez me va a pedir la contraseña para hacer cualquier cosa, ¿sí o no? Aquí ya no me la pide porque aquí ya me transformé y todos los comandos que lleve en esa consola pueden ser como usuario ¿qué? Administrador. Entonces aquí, fíjense. No, quiero agregar un nuevo usuario. Pero no sé, a ver, ¿dónde está el menú de agregar usuarios? Pues resulta que en este Linux no hay menús, sino que hay un más. Pero si yo no sé, bailas. ¿Sí lo ven? Entonces, fíjense la importancia de los comandos. No digo que la interfaz gráfica no sea importante, sí es importante, pero nosotros como administradores del sistema siempre debemos conocer la alternativa por comandos. ¿Estamos? Bien, agreguemos el usuario Juan. Listo. ¿Sí? También fue rápido, pero fue mucho más rápido si hubiera dicho userat Pedro. Y entonces ya debería estar Pedro. Bonito, ¿sí o no? Bien, vamos a asignarle la contraseña a Pedro. Bueno, cuando el usuario se crea por defecto está desactivado hasta que no le asigne la contraseña. Entonces, no, es que yo tengo el usuario Pedro y necesito asignarle la contraseña. Entonces, aplicaciones, herramientas del sistema, configuración, cuentas de usuario, Pedro,
Y aquí, bueno, tengo que pulsar este icono, dar la contraseña de root, y ahora sí puedo cambiarle la contraseña, Pedro. Confirmar la contraseña, Pedro. Bueno, ahí dice que no puede porque es una contraseña demasiado corta, entonces no me la permite cambiar. ¿Cierto? Vamos a poner una contraseña más grande. Pedro 2012. Bueno. Pedro 2012. Tampoco, no me permite. ¿Sí? Si en lugar de eso yo hago lo siguiente, bueno, ahí tendría que elegir una contraseña con números y letras, etc. Password de Pedro. Enter. Nueva contraseña. Pedro. Vuelve a escribir nueva contraseña. Pedro. Ya. Listo. Con 2 comandos creo el usuario rapidísimo, ¿sí o no? Y si creo un script de shell, podría crear ese usuario o 100 usuarios con un script de shell sencillito. ¿Por qué ahí se le permite crear una contraseña? Porque estoy como administrador y me puedo saltar todas las restricciones que me presenta la interfaz gráfica. ¿Sí? Seguramente en esa validación, ustedes que ya han hecho programas más sofisticados en Java con interfaz gráfica, en esa validación de esa interfaz dice, si la contraseña es demasiado débil, no habilite el botón de cambiar la contraseña, que fue lo que me pasó. ¿Sí la vieron? ¿Sí? Entonces, o sea, esas opciones de administración son opciones de administración, pero para dummies también, no permiten tener la total flexibilidad y el total poder, y con el poder viene la responsabilidad de los comandos, ¿cierto? Listo, entonces yo podría, si quiero, cambiar de usuario y ahora entrar con el usuario ¿qué? Pedro. Y Pedro no tiene asignado un directorio home, por lo tanto no me deja entrar por ese lado. Pero por este lado sí. Bueno, eso fue porque cuando lo creé, ¿qué comando utilicé? ¿Se acuerdan? Useral. Ese es un comando de bajo nivel. Hay que colocarle otra cosita para que funcione. O la otra opción es utilizar el otro comando. Add user. Voy a borrar a Pedro. Userdel -r Pedro. No me acuerdo cómo es el -r, entonces busco la ayuda. Man userdel. Userdel. -r remueve los archivos en el directorio home del usuario. Userdel -r. Miren lo bonito. Vale, cuidado. Vamos a hacer algo más bonito. Vi usuarios.txt. Miren el poder de los comandos y la responsabilidad que viene con ellos. Ervin. Ervin, Juan también, y Pedro. Supongamos que son 200 usuarios, pues yo tendría, si los fuera a eliminar por la interfaz gráfica, tendría que ir el usuario, clic, eliminar. ¿Está seguro? Sí, clic. Otro usuario, eliminar. ¿Está seguro? Sí, sí, sí. Pero yo como administrador del sistema necesito poder crear y borrar usuarios de una forma muy rápida. Entonces digamos que yo tengo un reporte de los usuarios que necesito borrar. ¿Listo? Y ahora los quiero borrar. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Lo podemos hacer de muchas formas. Bueno, la primera, la más sencilla sería la siguiente. Vi borrar.sh. Crear un programa que dijera userdel -r Juan. Userdel -r Pedro. Userdel -r Ervin, ¿cierto? ¿Sí? sh borrar.sh. Es para ejecutarlo. ¿Sí? Bueno, pero también le puedo dar permisos. chmod 755 borrar.sh y le digo /borrar.sh. Bueno, no existe el directorio home Pedro ni home Ervin porque cuando los creé con el comando a bajo nivel que no había creado el directorio home, ¿sí? Por eso fue que el usuario no pudo iniciar sesión. Ahora sí hagámoslos con el comando que es. ¿Cuál es el comando? ¿El otro?
¿El de más alto nivel? Adducer. Vamos a ver. Ahí ya lo borré. Necesito volverlos a crear. Quiero crear los tres, pero no quiero ponerme a escribir uno por uno. Entonces, ¿qué hago? Adducer ¿qué? Juan. Adducer Pedro. Adducer Ervin. Y la cosa podría ser mucho más allá. Con el listado, crearlos o borrarlos, ¿cierto? Bueno, pero dejémoslo hasta ahí. chmod 755 crear.sh. Nueva contraseña de Juan. Juan. Sí. Pedro. Bueno, eso me aparece porque yo no le puse que por defecto me creara ninguna información, porque recuerden que ese comando tiene una serie de opciones donde uno le puede decir todo esto. Y ahora de pin. Listo. Ya están creados los usuarios y tienen contraseña. Listo. Entonces ya podría Juan, por ejemplo. ¿Listo? ¿Sí ven? Entonces miren el poder de los comandos. ¿Sí lo vieron? Bueno, demostración en vivo y en directo. Bueno, vamos a cerrar la sesión. Cerrar la sesión. Y nos vamos a devolver al usuario que estaba anteriormente. Bueno, entonces volvamos otra vez a donde empezamos. ¿Qué es el sistema operativo? ¿Qué es un sistema operativo? Es un programa que se encarga de ¿qué? De muchas cosas, entre ellas ¿qué? Gestionar los recursos, prestar servicios y ofrecer alguna interfaz para poder ingresar comandos. Eso es lo más básico de un sistema operativo. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. O sea que el sistema operativo es como una especie de interfaz sobre el hardware, ¿cierto? Entonces, si hiciéramos un esquema, tendríamos aquí el hardware y por encima del hardware, ¿quién estaría? Y sobre el sistema operativo, ¿qué estaría? Los programas. Vamos a hacer esto aquí en el video para que quede. Entonces tendríamos a bajo nivel, tendríamos el ¿qué? El hardware. Sobre el hardware tendríamos ¿a quién? Al sistema operativo. Y sobre el sistema operativo se están ejecutando una serie de ¿qué? De programas. Bueno, luego vamos a cambiar ese nombre por uno más adecuado, pero por ahora dejémoslo así. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Y los programas qué hacen? Pues muchas cosas, ¿cierto? ¿Sí? Por eso se dice que los sistemas operativos de hoy en día son sistemas operativos de propósito general. Sirven para muchas cosas. Lo que le da el poder al sistema operativo, pues sí, es el sistema operativo en sí, pero más que el sistema operativo, ¿son qué? Los programas que se están ejecutando dentro o sobre este sistema operativo. ¿Sí está claro entonces qué es un sistema operativo? Bien.